Pérez Carreño marcharon a la autopista Francisco Fajardo a exigir mejoras salariales. El conflicto ya duraba casi un mes, pero la sola llegada de Machado al lugar fue suficiente para que le insultasen y abandonaran la protesta. Sí, preferían trabajar que dejarle una foto a María Corina. La líder de las enfermeras, Ana Rosario Contreras, acusó a la dirigente de buscar politizar su lucha. No permitimos que ningún político desvirtúe el movimiento que hasta ahora hemos iniciado desde nuestro gremio, que ellos se encarguen de sus propios asuntos. Y sí, a pesar de oponerse a un régimen asesino, Machado no deja de ser una política, por tanto un hipócrita. Y hablando de hipócritas, aquel mismo año fue invitada por Santiago Abascal, de la derecha dura de Vox, para firmar la Carta de Madrid, una declaración institucional contra el peligroso avance de la extrema izquierda, donde estuvieron Giorgia Meloni de Italia, José Antonio Kast de Chile y Arturo Murillo, exministro de Bolivia. Por cierto, Machado también se declaró admiradora y amiga de Patricia Bullrich, exterrorista comunista, devenida en ministro de Seguridad profundamente autoritaria, y Javier Milei. Una mala junta, sin duda, pero nada comparado con lo siguiente. El 4 de diciembre de 2018, María Corina redactó una carta dirigida ni más ni menos que al primer ministro de Israel, el criminal de guerra con pedido de captura de la Corte Penal Internacional Benjamín Netanyahu, misma corte que ecuánimemente requerirá pronto a Maduro. En la misiva, María Corina le rogó al peor genocida del siglo XXI que intervenga ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se active un derrocamiento militar a Maduro. Sí, derrapó por completo. Prácticamente pedía sacar a un monstruo para instaurar a otro. La exdiputada también solicitó que se aplique el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un vetusto pacto militar de la Guerra Fría que obligaba a intervenir, al menos si se catalogaba al chavismo como una asociación criminal transnacional, y su aspiración estuvo cerca de cumplirse. Pero cuidado, ¿qué es todo esto de estar pidiéndole a asesinos como Netanyahu, responsables solo en los últimos meses de haber masacrado a entre 40 y 186 mil civiles en Gaza, que intervengan militarmente en Venezuela? ¿Es que los venezolanos no pueden hacerlo por sus propios medios? Y la respuesta es no, no pueden hacerlo por sus propios medios porque una señora llamada María Corina Machado, antes de que se disuelva el Parlamento, de hecho, al inicio del régimen de Maduro, le promovió y le votó la ley del desarme civil. 126 artículos destinados a restringir al extremo la venta de armas de fuego y municiones a ciudadanos particulares y estableciendo a quienes posean armas sanciones con una pena de 7 a 20 años de cárcel. Miren a María Corina promocionándola desde 2012 cuando todavía vivía Chávez. Si hubiese voluntad política, dice en su tuit del 7 de agosto del 12, ya se habría aprobado la ley para el desarme y el control de armas y municiones, y Maduro nada más asumir la consiguió. Gracias, repito, a María Corina, la supuesta opositora más radical, que de la boca para afuera era liberal, pero para algo tan fundamental como el sagrado derecho de defenderse de los criminales, incluyendo los criminales de la tiranía, se olvidó su liberalismo y se portó como una comunista más. Y todavía peor, fue una cómplice absolutamente imprescindible para la formulación de esta ley totalitaria, gracias a la cual Maduro pudo asesinar a 10.000 personas en los últimos 10 años. 10.000 personas indefensas, 10.000 personas inermes y desarmadas, mientras los cientos de miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, la policía y el ejército blanden sus fusiles contra el pueblo. Y las bandas criminales chavistas también. Bueno, María Corina directamente integró la Comisión Mixta de la Ley del Desarme y Control de Armas y Municiones desde 2011, nombrada por el chavismo. ¿Qué diablos puede decir al respecto? ¿Cómo explica este rol que la hermanó a los verdugos de Venezuela, a quienes ahora la buscan, eventualmente para acabar con su vida? Esto va más allá de la corrupción habitual de los políticos. Quitarle las armas a un pueblo que ya por entonces llevaba 14 años cautivo de un régimen asesino es ser cómplice de su matanza. Y eso es María Corina Machado hoy. Lenin decía: los capitalistas nos venderán la soga con las que vamos a colgarnos. María Corina, en su enfermiza búsqueda de que los demás dependan de ella, que es a lo que llamamos política, les vendió la soga con la que tal vez terminen colgándola. Y para ello, la comisión mixta que integraba recurrió a personajes siniestros como Pedro Abramovay, por entonces un funcionario del gobierno de Dilma Rousseff,
antes secretario legal de Lula, y luego director de la Open Society Foundation de George Soros para América Latina y actual vicepresidente de programas de esta fundación. Soros ha sido criticado por el chavismo y Soros ha criticado a los chavistas, pero la ley la hizo un esbirro de su lobby y le impulsó esta hijada de la CIA un mes antes de que ingrese a la Comisión Mixta de Desarme y Control de Armas y Municiones. Eso ocurrió el 4 de mayo de 2011, como dice este tuit. En abril, María Corina viajó a Buenos Aires, a la selecta sociedad Montpellerin, que reúne a personalidades del, entre comillas, liberalismo del establishment. Allí estaba yo, un joven corresponsal de 16 años, que trabajaba para un diario español y acababa de pelearme sin buscarlo con el flamante Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que había protagonizado un giro drástico respecto a la figura de Ollantumala. Pasó de denunciarlo como el advenimiento del chavismo en Perú a proponerlo como el único exponente de la democracia en su balotaje con Keiko Fujimori. Preguntado por la contradicción, Vargas Llosa quiso matar al mensajero, le hace yo, y asestarme un cachetazo. Lo frenó su hijo Álvaro. Y yo terminé conversando, bastante divertido por este, digamos, episodio dramático, terminé conversando con María Corina y con Carlos Alberto Montaner, prestigioso periodista cubano, en el palier del Hotel Sheraton. En mi ingenuidad de periodista novel amateur de 16 años, se me ocurrió preguntarle a ambos por qué no financiaban un grupo armado que quite del poder a Chávez. Y María Corina se mostró completamente indignada, sosteniendo prácticamente que las armas las cargaba el diablo, que era la forma menos civilizada de llevar adelante un cambio liberal. Montaner, un hombre que poco tardaría en descubrir que estaba estrechamente vinculado a la CIA, esa misma CIA que trató de matar 600 veces a Fidel Castro pero nunca lo hizo porque en realidad lo necesitaban, recomiendo mi documental sobre la historia prohibida de Cuba y los vínculos de Rockefeller y Castro, se limitó a comentar el fracaso del desembarco en la bahía de Cochinos y de los grupos paramilitares cubanos. Pero lo cierto es que María Corina se había vuelto directamente socia de la dictadura que decía combatir. Ambos bandos con los mismos sponsors. Y esa es la única verdadera razón que explica que haya llegado hasta donde llegó, que no la hayan detenido ni proscrito antes y que haya podido presentar a Edmundo González y terminar en el actual fraude, que lo que está logrando es desmovilizar a los venezolanos que tenían su última esperanza en salir de la dictadura por una vía pacífica, lo cual ha quedado objetivamente demostrado que no ocurrirá. Pero bueno, regresemos al 2018 y a la mañana del 30 de abril, donde Venezuela desayunó con una sorpresa.